Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio que postula, párrafo 9. La percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. La percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de sus oídos. Produce las limitadas reacciones que éste tiene. El cuerpo aparenta ser, en gran medida, automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Si la mente lo utiliza para atacar, sea de la forma que sea, el cuerpo se convierte en la víctima de la enfermedad, la vejez y la decrepitud. Si la mente, en cambio, acepta el propósito del Espíritu Santo, el cuerpo se convierte en un medio eficaz de comunicación con otros, invulnerable mientras se le necesite, que luego sencillamente se descarta cuando deja de ser necesario. De por sí, el cuerpo es neutro, como lo es todo en el mundo de la percepción. Utilizarlo para los objetivos del ego o para los del Espíritu Santo depende enteramente de lo que la mente elija. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 47. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido, es intemporal. Capítulo 24. El deseo de ser especial. 4. Ser especial en contraposición a ser impecable. Ser especial implica una falta de confianza en todo el mundo excepto en ti mismo. Depositas tu fe exclusivamente en ti.
Todo lo demás se convierte en tu enemigo, temido y atacado, mortal y peligroso, detestable y merecedor únicamente de ser destruido. Cualquier gentileza que este enemigo te ofrezca no es más que un engaño, pero su odio es real. Al estar en peligro de destrucción, tiene que matar, y tú te sientes atraído hacia él para matarlo primero. Tal es la atracción de la culpabilidad. Ahí se entrona a la muerte como el Salvador. La crucifixión se convierte ahora en la redención, y la salvación no puede significar otra cosa que la destrucción del mundo, con excepción de ti mismo. ¿Qué otro propósito podría tener el cuerpo sino ser especial? Esto es lo que hace que sea frágil e incapaz de defenderse a sí mismo. Fue concebido para hacer que tú fueses frágil e impotente. La meta de la separación es su maldición. Los cuerpos, no obstante, no tienen metas. Tener propósitos es algo que es solo propio de la mente, y las mentes pueden cambiar si así lo desean. No pueden cambiar sus cualidades inherentes ni sus atributos, pero sí pueden cambiar el propósito que persiguen, y al hacer eso, los estados corporales no pueden sino cambiar también. El cuerpo no puede hacer nada por su cuenta. Considéralo un medio de herir y será herido. Considéralo un medio para sanar y sanará. Solo puedes hacerte daño a ti mismo. Hemos repetido esto con frecuencia, pero todavía resulta difícil de entender. A las mentes empeñadas en ser especiales, les resulta imposible entenderlo, pero a las que desean curar y no atacar, les resulta muy obvio. El propósito del ataque se halla en la mente, y sus efectos solo se pueden sentir allí donde se encuentra dicho propósito. La mente no es algo limitado, y a eso se debe que cualquier propósito perjudicial le haga daño a toda ella, cual una sola. Nada podría tener menos sentido para los que se creen especiales. Nada podría tener mayor sentido para los milagros, pues los milagros no son sino el resultado de cambiar del propósito de herir al de sanar. Este cambio de propósito pone en peligro el especialismo, pero solo en el sentido de que la verdad supone una amenaza para todas las ilusiones. Ante ella no pueden quedar en pie. No obstante, ¿qué consuelo encontraste jamás en ellas para que le niegues a tu padre el regalo que te pide y para que, en lugar de dárselo a él, se lo des a ellas? Si se lo das a él, el universo es tuyo. Si se lo das a las ilusiones, no recibes ningún regalo a cambio. Lo que le has dado a tu especialismo te ha llevado a la bancarrota, dejando tus arcas yermas y vacías, con la tapa abierta, invitando a todo lo que quiera perturbar tu paz a que entre y te destruya. Te dije anteriormente que no te detuvieses a examinar los medios con los que se logra la salvación, ni cómo se alcanza ésta, pero examina detenidamente si es tu deseo ver a tu hermano libre de pecado. Para todo aquel que se cree especial, la respuesta tiene que ser no. Un hermano libre de pecado es enemigo de su especialismo, mientras que el pecado, de ser posible, sería su amigo. Los pecados de tu hermano justificarían tu especialismo,
y le darían el significado que la verdad le niega. Todo lo que es real proclama que él es incapaz de pecar. Todo lo que es falso proclama que sus pecados son reales. Si es un pecador, tu realidad entonces no es real, sino únicamente un sueño de que eres especial que dura solo un instante antes de desmoronarse y convertirse en polvo. No defiendas este sueño insensato en el que Dios se haya privado de lo que ama y tú te encuentras más allá de la posibilidad de salvarte. Lo único que es seguro en este mundo cambiante, que no tiene sentido en la realidad, es esto. Cuando no estás completamente en paz o cuando experimentas cualquier clase de dolor, es que has percibido un pecado en tu hermano y te has regocijado por lo que creíste ver en él. Tu sensación de ser especial pareció estar a salvo a causa de ello, y así salvaste a lo que habías designado como tu Salvador, y crucificaste al que Dios te dio en su lugar. Y de este modo estás en la misma encrucijada que Él, pues sois un solo ser. Por lo tanto, el especialismo es su enemigo, así como el tuyo. Libro de ejercicios, lección 10. Mis pensamientos no significan nada. Esta idea es aplicable a todos los pensamientos de los que eres o te vuelves consciente durante las sesiones de práctica. La razón de que se pueda aplicar a todos ellos es que no son tus pensamientos reales. Hemos hecho esta distinción con anterioridad y la volveremos a hacer de nuevo. Todavía no tienes base de comparación. Cuando la tengas, no te cabrá la menor duda de que lo que una vez creíste eran tus pensamientos, en realidad no significaban nada. Esta es la segunda vez que usamos este tipo de idea. Solo la forma es ligeramente distinta. Esta vez la idea se introduce con mis pensamientos en lugar de estos pensamientos y no se establece expresamente ningún vínculo con las cosas que se encuentran a tu alrededor. Lo que enfatizamos ahora es la falta de realidad de lo que piensas que piensas. Este aspecto del proceso de corrección comenzó con la idea de que los pensamientos de que eres consciente no significan nada y de que se encuentran afuera en vez de adentro. Luego se subrayó el hecho de que son del pasado y no del presente. En lo que ahora estamos haciendo hincapié es en el hecho de que la presencia de esos pensamientos significa que no estás pensando en absoluto. Esto no es más que otra forma de repetir nuestra afirmación previa de que tu mente está realmente en blanco. Reconocer esto es lo mismo que reconocer la nada cuando piensas que la ves. Como tal, es el requisito previo para la visión. Cierra los ojos durante estos ejercicios e inícialos repitiendo para tus adentros la idea de hoy muy lentamente. Mis pensamientos no significan nada. Luego añade, esta idea me ayudará a librarme de todo lo que ahora creo. Estos ejercicios consisten, al igual que los anteriores, en escudriñar tu mente en busca de todos los pensamientos que puedas encontrar
sin seleccionarlos ni juzgarlos. Trata de evitar cualquier tipo de clasificación. De hecho, si te resulta útil, puedes imaginarte que estás viendo pasar una procesión compuesta por un extraño repertorio de pensamientos que tienen muy poco o ningún significado personal para ti. A medida que cada uno de ellos cruce tu mente, di: mi pensamiento acerca de no significa nada. Mi pensamiento acerca de no significa nada. La idea de hoy puede servir, obviamente, para cualquier pensamiento que te perturbe en cualquier momento. Se recomiendan además 5 sesiones de práctica en las cuales debes escudriñar tu mente durante no más de 1 minuto aproximadamente. No es recomendable alargar ese periodo de tiempo y en caso de que se experimente incomodidad, el mismo debería reducirse a medio minuto o menos. Acuérdate, no obstante, de repetir la idea muy despacio antes de aplicarla concretamente, así como de añadir: esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Características de los maestros de Dios. 10. Mentalidad abierta. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos que el maestro de Dios adquiere, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios. De la misma manera en que los juicios cierran la mente impidiéndole la entrada al Maestro de Dios, de igual modo la mentalidad abierta lo invita a entrar. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. De la misma manera en que la proyección de la culpabilidad sobre él lo enviaría al infierno, de igual modo la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que les impediría perdonar. Han abandonado realmente el mundo y han permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en júbilo tan glorioso que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. Nada es ahora como era antes. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refulgir. Lo que es más, todas las cosas les dan la bienvenida, ya que ha desaparecido toda sensación de amenaza. Ya no quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo. Ya se ha logrado el objetivo. El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadero objetivo. El perdón es su único objetivo, en el cual converge en última instancia todo aprendizaje. Ciertamente, eso es suficiente. Habrás notado que la lista de atributos de los maestros de Dios no incluye las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios. Términos tales como amor, inocencia, perfección, conocimiento y verdad eterna no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. Lo que Dios ha dado está tan remotamente alejado de nuestro programa de estudios que el aprendizaje no puede sino desaparecer ante su presencia. Sin embargo,
Mientras su presencia esté velada, el enfoque ha de centrarse necesariamente en el programa de estudios. La función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. Propiamente dicho, lo que llevan es un desaprendizaje, que es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje en este mundo. A los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Bienaventurados son, en verdad, pues son los portadores de la salvación. Manual para el maestro. Pregunta 10. ¿Cómo se deja de juzgar? Los juicios, al igual que los demás mecanismos mediante los cuales se mantiene vigente el mundo de las ilusiones, es algo que el mundo no entiende en absoluto. De hecho, se les confunde con la sabiduría y se usan como sustituto de la verdad. Tal como el mundo usa el término, un individuo es capaz de tener buen juicio o mal juicio, y su educación tiene como objeto reforzar el primero y minimizar el segundo. Existe, no obstante, una gran confusión con respecto a lo que significan esas categorías. Lo que es buen juicio para uno es malo para otro. Lo que es más, una misma persona puede clasificar la misma acción como muestra de buen juicio en una ocasión y de mal juicio en otra. Tampoco puede enseñarse realmente un criterio consistente para determinar lo que son estas categorías. En cualquier momento, el estudiante puede estar en desacuerdo con lo que su supuesto maestro dice acerca de ellas, o el maestro mismo puede ser inconsistente en lo que cree. Buen juicio en este contexto no significa nada, mal juicio tampoco. Es necesario que el maestro de Dios se dé cuenta, no de que no debe juzgar, sino de que no puede. Al renunciar a los juicios, renuncia simplemente a lo que nunca tuvo. Renuncia a una ilusión, o mejor dicho, tiene la ilusión de renunciar a algo. En realidad, simplemente se ha vuelto más honesto. Al reconocer que nunca le fue posible juzgar, deja de intentarlo. Esto no es un sacrificio. Por el contrario, se pone en una posición en la que el juicio puede tener lugar a través de él, en lugar de ser algo que él emite por su cuenta. Y este juicio no es ni bueno ni malo, es el único juicio que existe y es solo uno. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. El objetivo de nuestro programa, a diferencia del objetivo del aprendizaje del mundo, es el reconocimiento de que juzgar en el sentido usual es imposible. Esto no es una opinión, sino un hecho. Para poder juzgar cualquier cosa correctamente, uno tendría que ser consciente de una gama inconcebiblemente vasta de cosas pasadas, presentes y por venir. Uno tendría que reconocer de antemano todos los efectos que sus juicios podrían tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas en ellos. Y tendría que estar seguro de que no hay distorsión alguna en su percepción para que sus juicios fuesen completamente justos con todos sobre los que han de recaer ahora o sobre los que hayan de recaer en el futuro. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién, excepto en delirios de grandeza, pretendería ser capaz de todo esto? ¿Recuerdas cuántas veces pensaste que estabas al tanto de todos los hechos que necesitabas para juzgar algo y cuán equivocado estabas? ¿Quién no ha tenido esta experiencia? ¿Tienes idea de cuántas veces pensaste que tenías razón sin jamás darte cuenta de que estabas equivocado?
¿por qué habrías de querer usar una base tan arbitraria para tomar tus decisiones? Formar juicios no es muestra de sabiduría. La renuncia a todo juicio lo es. Forma, pues, un solo juicio más, y es este. Hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Él conoce todos los hechos, pasados, presentes y por venir. Conoce los efectos que sus juicios han de tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas. Y Él es absolutamente justo con todos, pues en su percepción no hay distorsiones. Abandona, por lo tanto, todo juicio, no con pesar, sino con un suspiro de gratitud. Ahora estás libre de una carga tan pesada que solo podría haberte hecho tambalear y caer debajo de ella. Y todo era una ilusión, nada más. Ahora el Maestro de Dios puede levantarse aliviado y marchar hacia adelante con paso ligero, mas este no es su único beneficio. Su sensación de preocupación ha desaparecido, pues no tiene ninguna razón para ello. La ha abandonado junto con sus juicios. Se entregó a aquel en cuyo juicio ha elegido ahora confiar en lugar del suyo propio. Ya no comete errores. Su guía es infalible. Y donde vino a juzgar, ahora va a bendecir. Donde ahora ríe, antes venía a llorar. No es difícil renunciar a los juicios, lo que sí es difícil es aferrarse a ellos. El Maestro de Dios los abandona gustosamente en el instante en que reconoce su costo. Toda la fealdad que ve a su alrededor es el resultado de ellos, al igual que todo el dolor que contempla. De los juicios se deriva toda soledad y sensación de pérdida, el paso del tiempo y el creciente desaliento, la desesperación enfermiza y el miedo a la muerte. Ahora, el Maestro de Dios sabe que todas esas cosas no tienen razón de ser, ni una sola es verdad. Habiendo abandonado su causa, todas ellas se desprenden de él, ya que nunca fueron sino los efectos de su elección equivocada. Maestro de Dios, este paso te brindará paz. ¿Cómo iba a ser difícil anhelar solo esto? Clarificación de términos. Mente, espíritu. El término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a éste su energía creativa. Cuando el término va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo, es decir, a la mente de Dios o a la mente de Cristo. El espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único Hijo de Dios o Cristo. En este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Sus mentes, asimismo, no parecen estar unidas. En ese estado ilusorio, el concepto de una mente individual parece tener sentido. En el curso, por lo tanto, se describe a la mente como si consistiera de dos partes, el espíritu y el ego. El espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo, quien, aunque mora en esa parte, también ve la otra. No se usa el término alma, excepto en citas directas de la Biblia, por ser un término sumamente polémico. En cualquier caso, sería un equivalente de espíritu, entendiéndose que, al formar parte del ámbito de Dios, es eterna
y nunca nació. La otra parte de la mente es completamente ilusoria y solo teje ilusiones. El espíritu conserva su potencial creativo, pero su voluntad, que es la de Dios, parecerá estar cautiva mientras la mente no esté unificada. La creación continúa imperturbable porque esa es la voluntad de Dios. Dicha voluntad está siempre unificada y por lo tanto no tiene significado en este mundo, no tiene grados ni opuestos. La mente puede gozar de rectitud o estar errada dependiendo de la voz que escuche. La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo y en su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo. Esta es la visión final, la última percepción, la condición en la que Dios mismo da el paso final. Ahí, al tiempo y a lo ilusorio les llega su fin. La mentalidad errada escucha al ego y teje ilusiones, percibe el pecado, justifica la ira y considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. Tanto este mundo como el mundo real son ilusorios, pues la mentalidad recta simplemente pasa por alto o perdona lo que nunca ocurrió. Por lo tanto, la mentalidad recta no es la mentalidad uno de la mente de Cristo, cuya voluntad es una con la de Dios. La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir, y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. La voluntad no está involucrada en la percepción a ningún nivel y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. La conciencia es el mecanismo receptor, el cual recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior, del Espíritu Santo o del ego. La conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro, pero no puede trascender el dominio de lo perceptual. En su nivel más elevado, se vuelve consciente del mundo real y puede ser entrenada para hacer eso cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, el hecho mismo de que tenga niveles y de que pueda ser entrenada demuestra que no puede alcanzar el conocimiento. El proceso de la psicoterapia. Sexto, la definición de la curación. El proceso de la psicoterapia se puede definir, entonces, simplemente como perdón, pues ninguna curación puede ser otra cosa. Los que no perdonan están enfermos, pues creen que ellos no han sido perdonados. El aferrarse a la culpa, ceñirla estrechamente y ofrecerle refugio, protegerla amorosamente y estar alerta para defenderla, no es otra cosa que una implacable negativa a perdonar. Dios no puede entrar aquí, repiten los enfermos una y otra vez, mientras lamentan su pérdida y, sin embargo, encuentran deleite en ella. La curación tiene lugar una vez que el paciente comienza a oír el canto fúnebre que entona y cuestiona su validez. Hasta que no lo oye, no puede entender que es él quien se lo canta a sí mismo. Oírlo es el primer paso de la recuperación. Cuestionarlo, entonces, debe ser su elección. Hay una tendencia, y muy fuerte por cierto, a oír este canto de muerte solo por un instante y a descartarlo sin haberlo corregido. Estas fugaces tomas de conciencia representan las muchas oportunidades que literalmente se nos brindan para cambiar de melodía.
En su lugar podemos oír el sonido de la curación, pero antes debe surgir la voluntad de cuestionar la realidad del canto de condenación. Las extrañas distorsiones que de manera inextricable están entretejidas dentro del concepto del yo, que en sí no es más que la pseudocreación, hacen que ese feo sonido parezca realmente hermoso. Mas, en lugar de esos estrepitosos y desagradables chillidos, podría oírse el ritmo del universo, el cántico del ángel heraldo y otros más. El oído traduce, no oye. El ojo reproduce, no ve. La tarea de ambos es hacer agradable aquello que se invoca, por muy desagradable que pueda ser. Responden a las decisiones de la mente, reproduciendo sus deseos y traduciéndolos a formas aceptables y placenteras. A veces, el pensamiento que hay tras la forma se deja entrever, pero solo por un momento, y la mente se asusta y comienza a dudar de su cordura, mas no permite que sus esclavos cambien las formas que contemplan ni los sonidos que oyen. Estos constituyen sus remedios, sus protectores contra la demencia. Estos testimonios que los sentidos ofrecen tienen un solo propósito: justificar el ataque y de esta manera conservar la falta de perdón sin que se reconozca como tal. Cuando se la ve sin disfraz, resulta intolerable. Sin protección no podría perdurar. He aquí donde se atesora toda enfermedad, pero sin reconocer que es así. Pues cuando una falta de perdón no se reconoce, la forma que adopta la hace parecer algo distinto. Y ahora es ese algo distinto lo que parece aterrorizar. Pero no es el algo distinto lo que puede ser sanado. No está enfermo y no necesita remedio alguno. Concentrar tus esfuerzos curativos en ello es inútil. ¿Quién puede curar lo que no está enfermo y hacer que se recupere? La enfermedad adopta muchas formas y lo mismo hace la falta de perdón. Las formas que adopta una no hace sino reproducir las formas que adopta la otra, pues son la misma ilusión. Tan fielmente la una se traduce a la otra que un estudio riguroso de la forma que adopta una enfermedad revela claramente la forma de falta de perdón que representa. No obstante, ver esto no produce una curación. Esta se logra mediante un solo reconocimiento, que únicamente el perdón cura una falta de perdón y que solo una falta de perdón puede ser el origen de cualquier clase de enfermedad. Darse cuenta de esto es la meta final de la psicoterapia. ¿Cómo se alcanza? El terapeuta ve en el paciente todo aquello que él no se ha perdonado a sí mismo y de esta manera se le da otra oportunidad de verlo, reevaluarlo y perdonarlo. Cuando esto ocurre, ve sus pecados desaparecer en un pasado que ya no está aquí. Hasta que no lo haga, no podrá sino pensar que el mal lo asedia aquí y ahora. El paciente es la pantalla sobre la que el terapeuta proyecta sus pecados y esto le permite poder deshacerse de ellos. Mas si conserva un pequeño aspecto del pecado que esté percibiendo, su liberación es parcial y no está asegurada. Nadie se cura solo. Este es el feliz canto que la salvación entona a todo aquel que oye su voz. Nunca serán suficientes las veces que esta afirmación deba ser recordada por todos aquellos que se consideran terapeutas.
No hay otra manera de ver a sus pacientes salvo como los portadores del perdón, pues son ellos quienes vienen a demostrarles su impecabilidad ante ojos que aún creen que el pecado existe y que se puede ver. Mas la prueba de la impecabilidad vista en el paciente y aceptada en el terapeuta ofrece a la mente de ambos un convenio en el que se encuentran, se unen y se hacen uno. El canto de la oración. 3. La curación. Introducción. La oración tiene ayudantes y testigos que hacen más llevadero y seguro el empinado ascenso, aliviando el dolor causado por el miedo y ofreciendo consuelo y promesas de esperanza. Testigo del perdón y ayudante en la oración, dadora de la certeza de que finalmente alcanzarás la meta, eso es la curación. Su importancia no debe enfatizarse demasiado, pues la curación es una señal o símbolo de la fuerza del perdón y tan solo un efecto o sombra de un cambio de parecer con respecto a la meta de la oración. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.